Hola, ¿qué tal entonces? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a estudiar nuestro tercer y último método de conteo de esta serie de métodos de conteo que pertenecen a la matemática combinatoria. Y el día de hoy justamente vamos a estudiar este tema que tiene que ver con combinaciones y vamos a empezar revisando combinaciones sin reemplazo. Igualmente, al igual que en el caso anterior, ponemos este diagrama donde indicamos los dos métodos, digamos, principales, pero que se derivan del método de la multiplicación y de la suma para contar el número de soluciones que tenemos para un problema determinado. Habíamos dicho en la clase anterior y haciendo un recordatorio que si en la solución el orden en el que van los elementos es importante, entonces obviamente lo que estamos generando es una secuencia. Y si lo que queremos es contar las soluciones representadas, cada solución como una secuencia de elementos, pues estamos en el caso de permutaciones. Por otro lado, si para un problema dado una solución, en una solución no importa el orden en el que van los elementos, sino únicamente importa cuáles son esos elementos, entonces estamos en el caso de combinaciones. Y obviamente en este caso, las combinaciones o las soluciones que se representan o que se obtienen como combinaciones se representan mediante conjuntos. Entonces, en permutaciones estamos contando las soluciones como secuencias o representadas como secuencias. En las combinaciones estamos representando las soluciones representadas como conjuntos o para ser más específicos, como subconjuntos de un conjunto determinado. Al igual que el caso de las permutaciones, las combinaciones pueden darse con reemplazo y sin reemplazo. En esta clase, pues vamos a revisar estos dos tipos de combinaciones, con y sin reemplazo. Empecemos pues entonces a tratar este tema. Demos una definición. Sea un conjunto X mayúscula, formado por n elementos, por supuesto n elementos diferentes, ¿no? Esto es parte de la definición de conjunto. Una combinación K de los elementos del conjunto X es simplemente una selección no ordenada y ponemos en un color distinto no ordenada de K elementos del conjunto X. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que en combinaciones estamos seleccionando K elementos y el orden en el que aparece esa selección o los elementos dentro de la selección no es importante. En definitiva, de nuevo estamos ratificando que en las combinaciones el orden no es importante. Analicemos esta segunda definición. Sea un conjunto X formado por n elementos, obviamente en elementos diferentes. Una combinación de K elementos a partir de los elementos de X también se puede ver como la cantidad total de subconjuntos de K elementos obtenidos a partir del conjunto X. Y de nuevo ponemos una nota que dice que recuerde que en los subconjuntos o en los conjuntos el orden de los elementos no es importante. ¿Ok? En la primera definición estamos hablando que combinar es seleccionar de diferentes maneras K elementos y el orden en las que se selecciona los elementos no es importante. En la definición 2 estamos hablando de generar subconjunto. ¿Ok? En realidad, quizá esta es la forma, a pesar de ser más abstracta, digamos, pero la forma más clara de entender a una combinación. Generar una combinación puede ser visto entonces como poner K elementos en un subconjunto. Evidentemente, si cambio qué elementos selecciono, cambia el subconjunto. Y con estas dos formas de entender lo que son las combinaciones, ratificando nuevamente que en combinaciones el orden en el que se seleccionan los elementos no es importante, definamos esta expresión que tenemos aquí, que es justamente la fórmula que nos permite calcular el número de combinaciones que podemos generar cuando de un conjunto de n elementos seleccionamos k elementos. Y esto es un teorema para combinaciones sin repetición. Entonces, el número total de combinaciones de k elementos a partir de un conjunto de n elementos se obtiene mediante, esta es la forma de decir cuántas combinaciones tengo cuando selecciono de n elementos k elementos.
que también se puede leer de n elementos, seleccione k elemento. Entonces, aquí están las dos notaciones, CNK o NK, encerrado entre estos paréntesis grandes, que se define de esta manera. N factorial dividido para el factorial, para el producto entre el factorial de K y el factorial de N menos K. En este caso, K, el número de elementos que yo puedo seleccionar, puede ser ningún elemento o puedo llegar a seleccionar todos los elementos, ¿ok? Obviamente, para un problema determinado yo fijo normalmente el valor de K. Analicemos entonces este tema y sobre todo comparemos las fórmulas de combinaciones y las fórmulas de permutaciones. Bien, entonces coloquemos por un lado o empecemos la fórmula de permutaciones sin repetición, pero cuando no seleccionábamos o no reordenábamos todos los elementos, a eso lo llamamos Pn de k igual al factorial de n dividido para el factorial de n menos k. Esta fórmula, ¿qué proceso representaba? Esta fórmula representaba que de un conjunto X formado por n elementos, de este conjunto de n elementos, tomábamos o seleccionábamos k de ellos, ¿ok? Y con ellos formábamos una secuencia donde teníamos, obviamente, un orden determinado y cada uno de estos cada uno de estos elementos S son pertenecientes al conjunto X e iba, pues por supuesto, desde 1, 2 hasta K, ¿no? ¿Ok? Entonces, tomábamos K elementos y luego los ordenábamos, ¿ok? Ahora, solamente nosotros queremos tomar K elementos y el orden en el que aparecen no nos interesa. Entonces, esto es tomando el orden, ¿ok? Entonces, pongamos un ejemplo para que quede mucho más claro y de esa manera se entienda cómo podemos fácilmente encontrar la fórmula de combinaciones. Supongamos nosotros que tenemos el conjunto X formado por los elementos 1, 2, 3, ¿ok? Y que de aquí seleccionamos dos elementos. Entonces vamos a asumir que tenemos un K igual a 2. Entonces, el conjunto con el que vamos a trabajar lo vamos a llamar, a este le llamamos X0, le vamos a llamar X1. Asumamos que seleccionamos 1 y 2. Ok, entonces, por 1 y 2, cuando generamos permutaciones, esto nos da la permutación 1, 2 y esto nos da la permutación 2, 1. ¿Ok? Ahora también nosotros podemos seleccionar los elementos 1, 3. Y esto nos da la permutación 1, 3 y la permutación 3, 1. Podemos también nosotros seleccionar los elementos 2, 3 y estos en su defecto nos dan las secuencias 2, 3 y 3, 2. Eso es lo que hacíamos en definitiva antes, ¿ok? Para generar todas las secuencias posibles de dos elementos, seleccionando esos dos elementos de entre estos tres elementos iniciales, ¿ok? Y eso nos daba el resultado PNK. Entonces, si nosotros calculamos el resultado P32, esto es igual a 3 factorial dividido para 1 factorial. Esto en definitiva es 6. Y aquí están justamente estas 6 permutaciones. Ahora no queremos pasar de subconjunto a secuencia, sino nos queremos quedar con subconjuntos porque hemos dicho que el orden no es importante. Entonces, como ustedes pueden ver, el número de maneras en las que se puede reordenar este número de elementos que tengo dentro de cada subconjunto es el número de elementos factorial. Entonces,
El número de combinaciones, con este razonamiento que hacemos, el número de combinaciones que yo tengo seleccionando k elementos a partir de un conjunto de n elementos es este resultado, pero esto ya es en secuencias. Si yo quiero quedarme un paso antes, tengo que dividir para el número de ordenamientos que yo puedo generar a partir del número de elementos de cada subconjunto que he generado. Y este es el resultado. Entonces, si nosotros desarrollamos esta parte, nos va a quedar n factorial dividido para n menos k factorial y todo esto dividido para k factorial. Bueno, pues esto de aquí es n factorial dividido para k factorial por n menos k factorial, que es justamente la fórmula que nos permite calcular el número de combinaciones. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, esto lo que también nos está mostrando es que si yo sé permutaciones, corrigiendo el hecho de que en las permutaciones interesa el orden y en las combinaciones no interesa el orden, yo puedo calcular el número de combinaciones. Así lo hemos hecho en este caso. ¿Okay? También puedo demostrar esto por el principio de la multiplicación. No lo vamos a hacer, pueden plantearlo ustedes. Las combinaciones también se desprenden del principio de la multiplicación. Evidentemente las permutaciones se desprenden del principio de la multiplicación y de ahí hemos hecho simplemente hemos dividido para este factor de corrección que es k factorial, porque el orden no interesa, y llegamos a esta fórmula de acá. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda entonces de esta parte, me dicen por favor. Con esto queda demostrado que la fórmula de combinaciones es esta de aquí. ¿De acuerdo? Listo, entonces avancemos en esta parte. Acá tenemos algunos términos o algunas expresiones combinatorias que es importante que las analicemos, ¿no? La primera nos dice que si yo tengo n elementos y selecciono ningún elemento, eso es igual o eso me da el mismo número de subconjuntos, entendiendo a las combinaciones como generación de subconjuntos a partir de un conjunto de n elementos. Eso me da el mismo número de subconjuntos que de n elementos seleccionar todos. Y esto es 1. Claro, si yo tengo un subconjunto de n elementos y selecciono ninguno, obtengo un subconjunto. Ese subconjunto es el conjunto vacío. Si yo tengo n elementos y selecciono todos los elementos, obviamente estoy obteniendo un subconjunto. En este caso, ese subconjunto es el conjunto original. Por otro lado, acá nos dice que si yo tengo un conjunto de n elementos y voy seleccionando de a uno los elementos, el número de subconjuntos que obtengo es n, donde cada subconjunto contendrá a un elemento diferente del conjunto n. De la misma manera, si yo tengo un conjunto de n elementos y selecciono n menos 1 elementos, eso también me da origen a n subconjuntos diferentes. En general, si yo tengo combinatorio nk, ¿ok? Eso es igual a de n elementos seleccionar n menos k elementos o tener combinatorio n menos k. ¿Ok? Aquí simplemente ponemos los dos ejemplos numéricos que nos muestran lo que está arriba. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el combinatorio de 11,9 es igual al combinatorio 11,2, donde 2 se obtiene como 11 menos 9, ¿no? Eso es 55. Y de la misma manera, combinatorio 12,5 es igual al combinatorio 12,7, donde 7 de nuevo se obtiene al restar 5 de 12, y eso nos da 792. ¿Por qué muestro estas cosas? Porque en algún momento, quizá cuando uno evalúa resultados, uno puede encontrarse con que el resultado es 11,9 o el resultado es 11,2. Y uno dice, pero a ver, combinatorio 11,9 por lo menos tiene un número distinto en el combinatorio, ¿no? Que sería el 9 en el un caso y el 2 en el otro caso. Y uno creería que da valores diferentes, pero no. Se cumple esta propiedad y los dos dan el mismo resultado. Y ya vamos a darnos cuenta de por qué esto que quizá parece contraintuitivo es correcto cuando veamos ejemplos de combinaciones.
No sé si alguno tiene alguna consulta de esta parte, me dice por favor. Ok, aquí tenemos ya un par de ejemplos que vamos a desarrollarlos. Vamos a empezar con el ejemplo número 1. ¿De cuántas formas se puede seleccionar un comité de 4 personas de un grupo de 10 personas? Acuérdense ustedes que en la clase pasada, en la clase de permutaciones, nosotros habíamos analizado o habíamos dicho más bien, o recordando, que en el comité, el orden de las personas no interesa. Es decir, en el comité no hay una jerarquía, sino simplemente interesa cuáles son esas personas. Desde este punto de vista, pues hablar de comité en definitiva es igual en términos abstractos a hablar de conjunto. Entonces, entendiendo esto, la pregunta abstracta sería, de 10 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 4 personas puedo generar? Y obviamente, entendiendo ese tema, pues eso es igual a, de 10 personas, seleccione 4. Y como el orden no interesa, simplemente ahí nos quedamos, ¿no? Y esto es igual a 10 factorial dividido para 4 factorial por 10 menos 4 sería 6 factorial. ¿Ok? Esto es 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial dividido para 6 factorial, 4 por 6 factorial, ¿no? Ok. Y ahí podemos hacer esta simplificación. Ok. Y podríamos simplificar también con 4 factorial. Bueno, haciendo la aritmética correspondiente, eso nos va a dar a un total de 210 personas. ¿Ok? Así es como se resuelve entonces en este caso. Esto es un caso directo de aplicación de la fórmula de combinatorios y, como digo, la clave está en darnos cuenta que lo que nos piden es generar un comité y habíamos definido anteriormente que en los comités, insisto, el orden de los elementos no es importante, sino únicamente cuáles son los elementos y obviamente al decir que el orden no interesa, sino solamente los elementos, estamos hablando de conjuntos o subconjuntos. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. ¿No? Listo. Avancemos entonces al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo ya no es un ejemplo donde apliquemos las fórmulas de combinación directamente, ya tenemos que pensar un poco más y justamente lo vamos a hacer con bastante detalle. Dado un grupo de 2 camellos, 3 cabras y 10 ovejas, ¿de cuántas formas se puede seleccionar un comité de 6 animales bajo las siguientes restricciones? No existe ninguna restricción. Ok, entonces vamos nosotros a definir a 3 conjuntos. Cada conjunto va a contener los elementos o los animales de cada tipo que estamos considerando aquí. Entonces vamos a hablar de camellos y el conjunto de camellos está formado por 2 elementos, el C1 y el C2, el camello 1, el camello 2. Luego tenemos las cabras. A esto le vamos a poner K. En este caso tenemos 3. No, de gana le puse estos símbolos. Tenemos 3 cabras. Y finalmente tenemos 10 ovejas. Ok. Le ponemos con la letra O. Y son 10, ¿no? Ok. Entonces, ahora sí hablemos del primer caso. En el primer caso nos dice que de cuántas maneras podemos seleccionar, de nuevo, bueno, un comité. Bueno, suena raro esto, ¿no? Formar un comité de animales. Bueno, aunque en la práctica sí se da, pero no con animales, sino con personas. Y normalmente están en los organismos de dirección de los países. Bueno,
para evitar que nos censuren en el video, no vamos a decir más. Entonces, en este caso, tenemos que seleccionar 6 animales. Tenemos que formar un comité de 6 animales donde el orden no interesa. ¿Ok? Entonces, como el orden, como no hay ninguna restricción y el orden no interesa, entonces, como no hay ninguna restricción, podemos generar un conjunto X que va a estar formado por la unión de los camellos, las cabras y las ovejas. ¿Ok? Esto implica que el tamaño del conjunto X va a ser 2, 3 y 10, va a ser 15 elementos. Y lo que nos están pidiendo es justamente que generemos un comité donde el orden no interesa. Entonces, de 15 animales que hay en el conjunto X, tenemos que seleccionar a 6. Este es el resultado. En el literal A. De 15 elementos, seleccione 6. No hay ninguna restricción, ¿no? Ok. Obviamente, si uno hace la aritmética correspondiente, eso le va a dar 5005, ¿no? Los 2 camellos deben estar incluidos. ¿Ok? Entonces, en este segundo caso, nosotros tenemos que garantizar que los 2 camellos ya deben ser parte del conjunto. ¿Cómo garantizamos que los 2 camellos ya son parte del conjunto de salida? ¿Ok? Entonces, pongamos acá de nuevo conjunto solución. Entonces, el conjunto solución va a contener camello 1, camello 2, y acá va a contener animal 1, animal 2, 3 y 4. Y este conjunto de animales, como ya he seleccionado y he puesto a los 2 camellos y con eso garantizo que la solución contenga 2 camellos, estos A's van a ser elementos del conjunto unión entre el conjunto de cabras y el conjunto de ovejas. ¿Ok? Con I desde 1 hasta 4. Ok, entonces ¿eso qué implica? Implica que para garantizar que este conjunto de 6 animales contenga 2 camellos o contenga los 2 camellos que hay, pues yo tengo que poner los 2 camellos siempre y de el resto de animales debo seleccionar a 4. Entonces, en definitiva, el número de subconjuntos de 6 animales que siempre va a contener 2 camellos se obtiene de el conjunto de ovejas y del conjunto de ovejas y cabras, selecciono los 4 animales que me falta para completar los 6. Eso implica que de 13 animales debo seleccionar únicamente a 4. ¿Por qué a 4 y no a 6? Porque ya he puesto a las 2 cabras, es decir, las 2 cabras siempre están fijas en este conjunto. ¿Ok? Entonces, por eso el resultado es combinación de 13, selecciono únicamente 4. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ok. En realidad, para, digamos, reflejar todo lo que hacemos acá, podríamos decir que, tal como hemos construido la solución aquí, primero seleccionamos del grupo de camellos los 2 y luego del resto del grupo de animales los 4 restantes. Si interpretáramos, o si más bien dicho, pusiéramos la solución de esa manera, y así lo vamos a poner, nos va a dar lo mismo, por cierto, pero creo que vale la pena mencionar eso. Entonces vamos a poner solución. Sería, el grupo de camellos es de 2 animales que tiene el grupo, selecciono los 2 y luego de los 13 animales restantes selecciono 4. Pero tengo que poner combinatorio. ¿Ok? Entonces,
este término se desprende de aquí y este término se desprende de acá. Y ahí tendríamos el resultado completo. En el literal C nos dice que los dos camellos deben estar excluidos. ¿Ok? Entonces, ahora, en la solución no deben haber camellos. Entonces, claro, un conjunto solución o el conjunto solución tendría la siguiente estructura. Sería animal 1, 2 y así sucesivamente hasta animal 6 con A sub I, elemento del conjunto cabras unido al conjunto ovejas con I 1, 2 y así sucesivamente hasta 6. ¿Ok? Entonces, en este caso, noten ustedes que como excluimos los camellos, ahora solamente podemos seleccionar los 6 animales. Ahora sí tenemos que seleccionar los 6, no solamente 4 como antes, los 6 del conjunto de 13 animales. Entonces la solución en este caso está dada por de 13 elementos selecciono directamente los 6. Ok, listo. Vamos con el literal D. Deben haber al menos 3 ovejas. ¿Ok? Entonces, este tema de que deben haber al menos 3 ovejas lo podemos resolver de la siguiente manera. Vamos a ir a la siguiente lámina para poder tener un poco más de espacio y no interrumpir en este caso lo que estamos escribiendo. Entonces vamos a poner el literal D. Entonces, el al menos 3 ovejas, ¿qué implica? Al menos 3 significa exactamente 3 ovejas o exactamente 4 ovejas o exactamente 5 ovejas o exactamente 6 ovejas. ¿Ok? Así debemos entender el al menos 3 ovejas. ¿Ok? Entonces, en este caso, como el grupo de ovejas o es el conjunto que tenemos problemas o con el cual tenemos que tener cuidado para hacer más que problemas, para ser más específicos o más precisos, entonces el grupo de camellos y el grupo de cabras se van a unir, ¿ok? A este le vamos a llamar X y el grupo de ovejas está aparte, ¿no? Entonces, este tenía 10 elementos. Ok. Este X va a tener, camellos eran 2, cablas eran 3, entonces va a tener un total de 5 elementos, ¿no? Ok. Entonces, para formar una solución, en este caso, ¿qué tenemos que hacer?
Primero pongamos acá el resultado, ¿cierto? De cuántas maneras podemos seleccionar nosotros cada uno de estos grupos de ovejas a partir del conjunto inicial de ovejas. Entonces, de un conjunto de 10 ovejas, la manera en la que yo tengo que, para seleccionar 3 ovejas sería de 10, cojo 3. Acá, de 10, tomo 4. Acá, de 10, tomo 5. Y acá, de las 10, tomo 6. ¿Ok? Entonces, cuando yo ponga exactamente 3 ovejas del resto de animales, deberé seleccionar las 3 restantes. Entonces, de 10 ovejas tomo 3 y de las 5 restantes tomo las 3 que me faltan. Esto sería teniendo exactamente 3 ovejas, pero como no nos dice exactamente 3, sino al menos 3, entonces vamos con lo siguiente. La siguiente solución sería poniendo 4 ovejas exactamente y evidentemente de los 5 animales tenemos que poner 2 animales. ¿Ok? La siguiente solución se construiría a partir de las 10 ovejas tomo 5 y de los 5 animales que me sobran tomo 1. ¿Ok? Y la otra sería de las 10 ovejas que tengo tomo 6 y eso multiplico por de los 5 selecciono ninguno. Esta sería la solución que nosotros tenemos para el literal D. ¿Ok? Entonces noten ustedes cómo en este caso tenemos que sumar, dado que en este caso tenemos el prefijo O, y este prefijo O lo usamos justamente porque es al menos 3 ovejas. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Inge, disculpe, ¿puede repetir la parte verde de las ovejas? Sí, Gracias. eh, lo que decía es que en este caso la condición del problema es que el grupo solución o el comité debe tener al menos 3 ovejas y el al menos 3, ¿qué implica? Implica, para este caso, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué no me fui más allá del 6? Porque el grupo o el comité es de 6 elementos. El comité que quiero obtener es de 6 elementos. Entonces, evidentemente, ya no necesito seguir analizando más. Aquí lo que estoy poniendo es el número de formas en las que se puede seleccionar 3 ovejas de 10. De 10, que es el conjunto de partida. Tengo 10 ovejas y de estas 10 tengo que seleccionar 3. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer eso? ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un grupo de 3 ovejas de un grupo de 10 ovejas? De combinación 10-3. Maneras diferentes. Así para 4, 5 y 6. ¿Está claro entonces? Esto es simplemente el número de maneras en las que puedo seleccionar un grupo de 3, 4, 5 o 6 ovejas del grupo inicial de 10 ovejas. Ya. No sé si hasta ahí está claro. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Y después, claro, esto es simplemente grupos de ovejas, pero lo que yo tengo que hacer es contar cuántas soluciones hay o de cuántas maneras puedo formar un comité donde al menos hayan 3 ovejas. Entonces, esto es cuando hay exactamente 3 ovejas, esto es cuando hay exactamente 4 ovejas, esto es cuando hay exactamente 5 ovejas y esto es cuando hay exactamente 6 ovejas. ¿Ok? Entonces, cuando hay exactamente 3 ovejas, la forma en la que yo tengo de formar el comité es, de las 10 ovejas selecciono 3. Y luego, del grupo de camellos y cabras, que son 5 animales, tengo que seleccionar los 3 que me faltan. Acá, del grupo de 10 ovejas selecciono 4 de ellas. Y para completar las 2, para formar el grupo de 6, pues tomo 2 animales de los 5 que faltan. No sé si ahí queda mucho más claro el tema. ¿Sí? Ok, listo. Vamos al literal E entonces.
En el literal E nos dice deben haber como máximo 2 ovejas. ¿Qué significa como máximo 2 ovejas? Significa exactamente 0 ovejas o exactamente 1 oveja o exactamente 2 ovejas. Esto significa como máximo 2 ovejas. Siguiendo la misma lógica que hicimos antes, calculemos de cuántas maneras podemos seleccionar 0, 1 o 2 ovejas de un grupo de 10. Esto es combinación de 10, ninguna. De 10, selecciono una. Y de 10, selecciono 2. Listo. Ahora sí formemos la solución. Bien. Empecemos justamente por 0 ovejas. ¿Es posible no seleccionar ninguna oveja y formar el comité con los animales restantes? No. En los animales restantes tenemos apenas 5. Tenemos que formar comités de exactamente 6 animales, ¿ok? Y por lo tanto, pues necesariamente tenemos que seleccionar al menos una oveja, ¿ok? Entonces, este caso con 0 ovejas no va porque el conjunto restante de camellos y cabras tiene apenas 5 y no nos alcanza para formar el comité de exactamente 6. Entonces, 0 ovejas no es posible. Una oveja y los 5 animales sí es posible. Entonces, primero seleccionamos de las 10 ovejas una. Eso lo hacemos de combinación 10-1, maneras diferentes. Y luego, de los 5 animales seleccionamos los 5, ¿no? Con eso nos da el grupo 6. La otra opción es, del grupo de ovejas, seleccionamos 2. Esto lo podemos hacer de combinación 10-2, maneras diferentes. Y de los 5 animales que me sobran o que tengo aparte, camellos y cabras, selecciono 4. Y esta sería la solución para el literal E. Esto es formar grupos de 6 animales teniendo como máximo 2 ovejas. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿No? Ok. Finalmente, nos dice que el camello Joe, la cabra Billy y la oveja Samuel se odian mutuamente. Por lo tanto, no deben estar en el mismo comité. ¿Cuántos comités compatibles existen? Ok, aquí hay un animal de cada grupo de animales, Joe del grupo de camellos, Billy del grupo de cabras y Samuel del grupo de ovejas, que si se juntan dan problemas. Es decir, si Joe y Billy están juntos, hay problema. Si Joe o Samuel están juntos, hay problema. O si Billy o Samuel están juntos, hay un problema. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este problema o este literal acá. Lo que nos dice este problema es que vamos a crear un grupo de animales problemáticos. Vamos a crear el grupo problemáticos. Acá están Joe, Billy y Samuel. ¿Ok? De los demás animales no se menciona ningún tema, entonces podemos definir en cambio el grupo de los no problemáticos. Los no problemáticos que serán 1, 2 y así sucesivamente hasta 12.
¿ok? Donde estos animales serán pertenecientes al grupo de camellos, excepto Joe, al grupo de cabras, excepto Billy, o al grupo de ovejas, excepto Samuel. Ok. Entonces, en el grupo restante, o más bien dicho, la forma de crear una solución válida es soluciones válidas, pongamos. Es ningún animal problemático y los 6 animales no problemáticos. El otro caso posible es un animal problemático y 5 no problemáticos. Si hay un animal problemático en el grupo, como estos 5 provienen del grupo de los no problemáticos, bueno, pues no va a haber conflicto. Y ya no es posible otra opción, porque si pongo 2 animales del grupo problemático, evidentemente esos 2 van a tener fricciones o van a tener problemas. Entonces la solución en este caso está dada por: de los 3 animales problemáticos, selecciono ninguno, y de los 12 animales no problemáticos selecciono directamente los 6. O de los 3 animales problemáticos tomo 1, y de los 12 animales no problemáticos tomo los 5 que me faltan. Y esta sería la solución para ese problema. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Está claro? Ok, entonces con eso hemos resuelto cada uno de los literales de ese problema. Aquí está puestas las soluciones para cada uno de esos literales. Siguiendo más o menos el mismo enfoque que nosotros hemos planteado. De todas maneras, si lo que escribí no quedó claro, pues aquí está, digamos, puesto de otra manera las soluciones. ¿Ok? Listo. Entonces, si tienen alguna duda, pues pueden decirme ahora, o si no, pues ustedes pueden revisar esta parte y van a darse cuenta de que las soluciones que hemos planteado son correctas. Bien, vamos a hacer un nuevo problema o un nuevo ejercicio. Bueno, antes de avanzar, no sé si tenían alguna duda de lo que acabamos de ver. ¿Me dicen, por favor? Una pregunta. En el último, Sí. Por el momento no. en el último literal, creamos 2 conjuntos, ¿verdad? O sea, de los problemáticos y de los que se puede escoger. Ah, sí, sí, sí. Y solamente se restringe el caso en el que estén 2 problemáticos o los 3. O sea, esos son los que nos Claro. Ahí. Claro, claro, claro. Porque el problema nos plantea de que estos 3 animales tienen conflictos si están. O sea, si leemos el literal, dice el camello Joe, la cabra Billy y la oveja Samuel se odian mutuamente. Por lo tanto, no deben trabajar en el mismo comité. ¿Ok? Entonces, quizá la pregunta puede ser, ok, pero ¿por qué seleccioné un problemático? Porque estos son problemáticos con los 2 restantes. Si Joe es problemático con Billy o Samuel, si a Joe lo pongo con otro camello, no hay ningún problema. O sea, Samuel, que es una oveja, le pongo con cualquiera de las 9 ovejas restantes, no hay problema. Si a Samuel lo pongo a trabajar con Joe o con Billy, perdón, ahí sí tengo inconveniente. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, ya me quedó cerca. Gracias. Con gusto. Bueno, vamos entonces al siguiente ejemplo. ¿Cuántas cadenas de 8 bits contienen exactamente 4 unos? Ok, este es un problema
que lo hemos puesto como combinaciones, pero que en realidad lo podemos resolver de diferentes maneras. Vamos a plantear dos maneras en las que yo puedo resolver este problema. Ok, aquí vamos a poner entonces los espacios para los bits, 4, 5, 6, 7 y 8. Este va a ser el bit 1, el 2, el 3, 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, aunque en realidad este sería el bit 8 por la anotación de bits, ¿ok? Para no confundirnos, vamos a usar ese orden, que normalmente es, digamos, el orden en el que denotamos los bits. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ok. Entonces, lo que hacemos es, tenemos por un lado el conjunto de ceros, o un 0, más bien dicho, y por otro lado un 1. Lo que tenemos que hacer es, de estas 8 posiciones, escoger 4 para poner los unos, y en las 4 posiciones restantes tenemos que poner los ceros. Entonces, una solución, aquí pongamos con combinaciones. Entonces, la solución con combinaciones es, de los 8 espacios que tengo, tomo 4 y ahí pongo los unos, y en los 4 espacios restantes pongo los 4 ceros. Esto en definitiva es combinación 8, 4, que es lo que tengo arriba. ¿Ok? Ahora tomemos el caso de permutaciones o solución con permutaciones. Ok, entonces en este caso es como reordenar una secuencia que tiene 4 ceros y 4 unos exactamente. La secuencia tiene 8. ¿Cuántos ceros hay? 4. Como los ceros son indistinguibles, divido para 4 factorial. Y como los unos son indistinguibles, también divido para 4 factorial. Y este sería el resultado. Ahora, si nosotros escribimos esto de manera explícita, esto nos queda 8 factorial dividido para 4 factorial dividido para 8 menos 4 factorial, es decir, 8 factorial dividido para 4 factorial por 4 factorial. Entonces, noten ustedes cómo llego exactamente al mismo resultado por las dos vías. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, distinguimos permutaciones de combinaciones, y el factor clave para distinguir lo uno del otro es si interesa el orden, estamos en permutaciones, si no interesa el orden, estamos en combinaciones, pero noten ustedes que un problema puedo resolverlo de cualquiera de las dos formas o usando cualquiera de las dos fórmulas. La clave está en, obviamente, saber cómo construyo la solución. En este caso, cómo se construye la cadena de 8 bits. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ok, en el siguiente caso, ahora usando combinaciones, vamos a demostrar que el tamaño del subconjunto potencia de un conjunto de n elementos es 2 a la n. ¿Ok? Entonces, si tenemos el conjunto X formado por n elementos, el tamaño del conjunto potencia de X es 2 a la n. Esto de aquí, este término, este primer término nos da el número de subconjuntos que se pueden obtener a partir de X seleccionando ningún elemento, que es 1. Esto que está aquí nos da
el número de subconjuntos que yo puedo obtener a partir de X seleccionando de a uno los elementos. Y así sucesivamente hasta que llego al final, donde del conjunto X selecciono todos los elementos y eso me da el conjunto X. Noten ustedes que estoy sumando todos los subconjuntos que yo puedo generar variando el tamaño de los subconjuntos desde 0 hasta n. Esa es la definición del conjunto potencia. ¿Ok? Y antes habíamos dicho que el tamaño del conjunto potencia es 2 a la n. Por lo tanto, esto de aquí debe ser igual a 2 a la n. ¿Ok? Entonces, la suma de los términos combinatorios desde 0, desde combinación n0 hasta combinación nn es 2 a la n. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. Ok. Vamos ahora a analizar lo que se denominan combinaciones generalizadas y estas combinaciones son con reemplazo, es decir, los elementos se pueden repetir, en definitiva. Los elementos que forman parte de la solución se pueden repetir. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso, porque claro, en principio esto también parecería contraintuitivo, ¿no? Dado que hemos dicho que combinaciones habla de subconjuntos y en los subconjuntos o en los conjuntos no se pueden repetir los elementos. Vamos a analizar un primer teorema que habla sobre combinaciones generalizadas. Este teorema se llama el teorema de De Moivre. Justamente De Moivre es el autor de este teorema y de ahí en su honor el nombre, ¿no? Este teorema nos dice que si n es un número entero positivo, el número de soluciones para la ecuación x1, x2, la suma de x1 más x2 y así sucesivamente hasta x sub k igualado a n, donde cada uno de estos x es un entero positivo, está dado por... Ok. Entonces, en este caso, yo tengo una sola ecuación. Tengo k incógnitas. El valor de n para un problema determinado es conocido. Cada uno de estos x es un número entero positivo. ¿Ok? El decir que es un número entero positivo significa decir que x es parte de este conjunto de enteros positivos o lo que es lo mismo. X sub i elemento de 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Listo. Entonces, si nosotros tenemos una sola ecuación con k incógnitas y cada una de esas incógnitas es una variable que puede tomar como valor 1 o más, un valor entero que es 1 o más, entonces el número de soluciones que tiene esa ecuación es este término combinatorio que nosotros vemos acá. Probablemente esto se les haga raro a ustedes, ¿no? Porque normalmente nos han dicho que cuando tengo para resolver este tipo de ecuaciones, si tengo k variables o k incógnitas, necesito k ecuaciones para formar un sistema de ecuaciones. Eso es cierto en general cuando las soluciones son números reales, ¿ok? O números complejos también podrían ser. Pero si las soluciones son números enteros, resulta de que sí puedo yo resolver estas ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto en la siguiente lámina y con ello vamos a hacer la demostración de este teorema también en esta lámina. Entonces, vamos a escribir de nuevo. Bueno, vamos a poner más bien dicho primero un ejemplo y luego escribimos el caso general. Entonces, este teorema de De Moivre nos dice, tenemos una ecuación de este tipo, pero en este caso vamos a ponerle valores, ¿no? x1, x2, x3 igual a 5. Y las soluciones x sub i nos dice que son
números o que pertenecen al conjunto de enteros positivos. Bueno, vamos a ponerlo así de manera explícita. ¿Ok? Entonces, pongamos una solución. Entonces, una posible solución para esto es, vamos a ponerlo como vector más que como conjunto, es que x1 tome 1, que x2 tome 2 y que x3 tome 2. ¿Ok? Entonces, esto sería el valor de x1, el valor de x2, el valor de x3. Otra posible, vamos a poner posibles soluciones en todo caso, para no estar escribiendo esto a cada rato. Posibles soluciones. Vamos a poner otro caso. El otro caso sería 2, 2, 1. Y acá puse corchetes, disculpen. 2, 2, 1. Esa también es una posible solución. Otra solución es 1, 1, 3. Otra es 1, 3, 1. Otra es 3, 1, 1. Y así sucesivamente. El teorema de De Moivre lo que nos permite es contar cuántos vectores solución hay. Y represento a la solución como un vector porque evidentemente estoy asignando a la primera componente del vector la variable x1, a la segunda componente la variable x2 y a la tercera componente la variable x3. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo del teorema de De Moivre. ¿Ok? Y ahora vamos a tratar de plantear lo que De Moivre planteó justamente para encontrar el número de soluciones para este caso. Entonces, descompongamos al 5 como una suma de 5 unos. Entonces, 1 más 1 más 1 más 1 y más 1 nos da 5. Ok, entonces, ¿cómo yo encuentro una posible solución para esta ecuación? ¿Ok? Entonces, una posible solución para esta ecuación consiste en, por ejemplo, seleccionemos el... Vamos con esta solución. Esta solución dice que sumamos dos unos. ¿Ya? La siguiente solución me dice que el siguiente valor me dice que sumamos, nos han dicho, estos dos unos. Y lo que sigue me dice que sumo esto de aquí. ¿Ok? En definitiva, como ustedes pueden ver, aquí creo que debía haberle hecho esto un poco más cortito para que se entienda por dónde va el tema. Entonces, el tema está en seleccionar dos más, que serían, en este caso, los dos signos más que estoy seleccionando serían este de aquí y este de aquí, que son los separadores de los unos que yo sumo para dar los valores de cada una de las variables. Entonces, si yo tomo este más, pues todos los unos que están antes de este más, obviamente se suman y eso me va a dar como resultado el valor de x1. Luego, los unos que están entre el primer más seleccionado y el segundo más seleccionado me dan el valor de x2. Y luego, los unos que están después del segundo más se suman y eso me da como resultado x3. Ok, entonces, ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué puso como una suma de unos? Porque el problema me pide que cada uno de estos x, lo mínimo que pueden valer es 1.
Entonces, este sería, digamos, el caso más general, donde estoy poniendo los mínimos valores que pueden ser parte de la solución. Obviamente, si sumo si suma 1, otro número entero diferente de otro número entero positivo, voy a tener un número más grande que 1. Entonces, la solución se satisface. Dicho esto, entonces de Moivre lo que se dio cuenta es de lo siguiente, que al resolver de esta manera, el problema de encontrar cuántas soluciones hay para esta ecuación entera es cuántos números o cuántos signos más tengo en la suma de los 5 unos que necesito sumar para obtener 5. 4. De esos 4 signos más, debo elegir 2 de ellos, que son los marcadores de los 3 grupos, para este caso, que debo sumar. Y la suma de cada grupo, de los unos en cada grupo, es el resultado. Entonces, esto de aquí que he puesto es la solución de este problema. Algo se me borró. Si me falla la memoria fue esto. Ok, entonces la solución para este problema es de 4 signos más, seleccione 2. Ok, en el caso general, yo voy a tener una ecuación con k variables. Eso va a dar como resultado n. Evidentemente k tiene que ser menor o a lo sumo igual a n. Y evidentemente k va a ser mayor que 0. Es decir, debo tener al menos una variable. Cada uno de estos x sub i tiene que ser elementos del conjunto 1, 2 y así sucesivamente, ¿ok? Con i desde 1 hasta k, ¿no? Bueno, en este caso, con esta lógica es, si yo considero la misma forma de solucionar o de resolver este problema, entonces, aquí también se me escapó esto, disculpen. Entonces, si yo planteo esta ecuación general para este problema, yo tendría n unos sumados, que dan n, y en la suma de n unos, ¿cuántos signos más hay? Hay n menos 1 signos más. Entonces, de n menos 1 signos más, que tengo, debo seleccionar si estoy sumando k variables, tengo k menos 1 signos más ahí, debo seleccionar entonces k menos 1 símbolos. Acá tenía, en el peor de los casos, tengo 4 signos más para que sumando 1 me dé 5, y de esos, y en la ecuación tengo 2 signos más, porque el valor de k es 3. ¿Ok? Entonces, esta es la solución, y con eso quedaría demostrado el teorema de De Moivre. Aquí está explicado lo que en la siguiente lámina o en la demostración que hemos hecho lo hemos puesto con mucho detalle. No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, entonces con esto resolvamos el ejemplo número 3. ¿De cuántas maneras se puede escribir el número 9 expresado como una suma de 3 números enteros positivos? En este caso, entonces, la ecuación es x1 más x2 más x3 igual a 9. ¿Ok? De nuevo, xy es un elemento de 1, 2 y así sucesivamente. Obviamente debe satisfacer con la ecuación. Entonces, en este caso, la solución está dada por para sumar 9, tengo 8 signos más, tengo 9 unos, 8 signos más, y de esos estoy seleccionando únicamente 2. Es combinación 8, 2. ¿Cuántas soluciones existe para la ecuación A más B más C más D igual a 100, donde A, B y C y D
son números enteros positivos. Bueno, pues la misma historia que hemos hecho. Entonces, en este caso, la solución es para obtener 100, debo sumar 100 unos. En la suma de 100 unos hay 99 unos, 99 signos más, disculpen. Y de esos 99 signos más, estoy eligiendo 3. Y ahí está el resultado. No sé si tienen alguna consulta de esto, me dicen por favor. La clave acá, y esto lo voy a subrayar, es las soluciones son números enteros positivos. Enteros positivos. ¿Ok? Significa entonces que hay casos para, o que hay problemas en donde la solución no necesariamente son enteros positivos. Efectivamente, ese es el caso y eso es lo que vamos a analizar en un momentito. Por ahora, planteemos este último problema y luego vemos el caso donde no necesariamente las soluciones son enteros positivos. A ver, acá tenemos una ecuación. Acá este es un entero positivo, un entero positivo, un entero positivo, un entero positivo. Pero claro, este entero positivo es o puede tomar valores desde 30 en adelante. Este puede tomar valores desde 22 en adelante. Este puede tomar valores desde 1 en adelante y este desde d en adelante. El teorema de De Moivre, ¿ok? Se plantea cuando todas las variables pueden tomar valores desde 1 en adelante. En este caso, nosotros tenemos una ecuación donde no todas las variables toman valores desde 1 en adelante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es transformar las condiciones para que se adapten al teorema de De Moivre. Ok, entonces, por ejemplo, trabajemos, bueno, vamos a trabajar todas las condiciones, de hecho. Vamos a reescribir todas las condiciones. A debe ser mayor o igual que 30. B debe ser igual a mayor, o B, más bien dicho, debe ser más grande o igual que 22, que es lo mismo que decir más grande que 21. C debe ser más grande o igual que 1. Y D debe ser más grande o igual que 1. Hasta ahí tenemos más grande o igual. ¿Por qué queremos más grande o igual? Porque queremos estas dos reducir a más grande o igual que 1, que es otra forma de escribir las restricciones o las condiciones que deben satisfacer las variables para el teorema de De Moivre. Pero acá tenemos 30. De Moivre aplica para más grande o igual que 1. Entonces, A menos 29 es más grande o igual que 30 menos 29 da 1. Es decir, restamos 29 a los dos lados. B menos 21 es más grande o igual que 1. Y C es más grande o ', que 1. D es más grande o igual que 1. Ok, ahora vamos a decir que A' es más grande o igual que 1. B' es más grande o igual que 1. C es más grande o igual que 1. Y D es más grande o igual que 1. Hasta ahí, digamos, tendríamos todas las condiciones como más grande o igual que 1. Pero el problema es que acá hemos creado una variable A' y B' y la ecuación original está en términos de A y B, no de A' y B'. Entonces, tenemos que también trabajar sobre la ecuación. ¿Ok? Entonces, sabemos que A' es A menos 29. Sabemos que B' es B menos 21. Entonces, con eso sabemos que A es igual a A' más 29 y con esto sabemos que B es igual a B' más 21. Reemplazando estos valores en la ecuación original, nos queda A' más 29, que es lo que equivale a A, más B' más 21, que es lo que equivale a B, más C y más D. Esto debe ser igual a 100. Operando esta ecuación para que nos quede solamente variables, nos queda lo siguiente. A' más B' más C más D.
Esto es igual a 50. Resolver este problema que nos plantean originalmente, que es A más B más C más D igual a 100, con estas condiciones, es equivalente a resolver el problema A' más B' más C más D igual a 50 con A' mayor o igual que 1, B' mayor o igual que 1, C mayor o igual que 1 y D mayor o igual que 1. Y esto sí satisface con el teorema de De Moivre. Por lo tanto, la solución para este problema está dada por en la suma de 50 unos tengo 49 signos más y en la ecuación original tengo 3 signos más que seleccionar. Este sería el número de soluciones para este problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se genera una solución para este problema? Una solución para este problema se genera calculando el valor de A', B', C y D. Y una vez que tengo A', para obtener A, le sumo 29. Para obtener B, le sumo al valor de B' que obtuve 21. A C y D los dejo tal cual los había generado. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. Ok, entonces aquí tienen ese ejemplo, bueno, esos ejemplos resueltos, por si no quedó claro. Vamos a ver ahora otro teorema, donde en este caso, este teorema hace referencia a ecuaciones, bueno, no solo ecuaciones, sino en general a otros problemas. El anterior, el de De Moivre, también en general permite resolver otros problemas que no sean ecuaciones. Ya vamos a ver ese caso. El tema es que esos problemas se reducen a una ecuación y de ahí con De Moivre calculamos la solución. En este caso, este teorema nos va a permitir resolver estas ecuaciones que vamos a plantear aquí. Entonces, vamos a decir que tenemos la ecuación x1 más x2 más bla, 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 x sub k, esto igual a n. K va a ser un número, o K va a valer desde 1 hasta n. Y ahora, x1 va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0. x2 va a ser mayor o igual que 0. Y así sucesivamente hasta xk va a ser mayor o igual que 0. Que es lo mismo que decir x sub i va a ser elemento de 0, 1, 2 y así sucesivamente. Con i desde 1 hasta acá. La diferencia de esto que planteamos aquí con respecto al caso del teorema de De Moivre es simplemente en la condición. Ahora las soluciones son enteros no negativos. ¿Okay? Las soluciones son enteros no negativos. En el caso del teorema de De Moivre, las soluciones eran enteros positivos. Es decir, la diferencia, la pequeña gran diferencia es que aquí sí admitimos el 0 como solución. Para el caso del teorema de De Moivre, el 0 no podía ser parte de la solución. ¿Ok? Entonces, ahora sí, una vez que sabemos que este teorema aplica a este caso, definamos, pues, o más bien dicho, revisemos el teorema. Si X es un conjunto que contiene K tipos de elementos diferentes, donde cada tipo tiene al menos n elementos, entonces el número de selecciones no ordenadas de n elementos de X está dada por esta fórmula que está aquí. No vamos a hacer una demostración formal de este teorema, pero sí vamos a verlo a través de un ejemplo y de ahí vamos a generalizar, digamos, la solución. Aquí
el conjunto X es un conjunto de subconjuntos. Entonces el conjunto X está formado por K tipos de elementos diferentes, nos dice. Está formado por X1, X2 y así sucesivamente hasta X sub K. Pero, bueno, y aquí vamos a ponerle Y para no confundirnos con las variables. ¿Ok? O vamos a ponerle X pero con este símbolo para denotar que estamos hablando de conjuntos. Entonces, el conjunto X1 o el subconjunto X1 nos dice que contiene K elementos, contiene al menos N elementos. ¿Ok? Entonces, este tiene un elemento, otro elemento, otro elemento, y así sucesivamente hasta N y puede tener más. Más o menos así deberíamos entender. ¿Sí? El problema, y aquí viene un asunto interesante, es que estos elementos de aquí son iguales. Entonces, si estos elementos son iguales, en realidad el conjunto X1 tendría solamente un elemento, ¿no? Entonces, estos elementos son iguales. Y como son iguales, en realidad, esto de aquí, reescribiéndolo bien, sería igual solamente a 1, por ejemplo. Y de ahí el nombre de con reemplazo. Esto significa que a este saco una copia de este, o lo saco a este, le saco una copia y lo vuelvo a poner en el conjunto original. De ahí el nombre de con reemplazo. Bueno, vamos acá y ahí vamos a entender de mejor manera. Entonces, este ejercicio nos dice, considere 3 tipos de libros. Tenemos los libros de computación, tenemos los libros de física y tenemos los libros de historia. Suponga que una biblioteca tiene al menos 6 copias idénticas de cada uno. ¿Ok? ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar 6 libros? ¿Ok? Entonces tenemos 3 grupos, computación, física e historia. ¿Ok? Cada uno de estos tiene 6 libros. ¿Ok? Al menos 6. Entonces este tiene vamos a ponerlo así. El libro 1, el libro 2, vamos a poner C1, C2 y así sucesivamente. C1, C2 y así sucesivamente hasta C6, pero en realidad esto puede seguir, porque nos dice al menos tiene 6 copias. Lo mismo para los libros de física. El libro de física 1, el libro de física y así sucesivamente hasta el libro 6. Y esto puede seguir. Y luego tenemos historia, ¿no? El libro 1, el libro 2, hasta el libro 6. Y esto puede seguir. El punto es que todos estos libros son iguales. Los libros de cada categoría son iguales. Ok. ¿Cómo resolvemos entonces este problema? A ver. Lo que podemos separar aquí son las categorías, pero dentro de una categoría no podemos separar los libros porque son iguales. Entonces, para separar las categorías, primero pongamos, aquí iría el libro 1, aquí iría el libro 2, el 3, el 4,
el 5 y el 6. ¿Ok? Supongamos, entonces vamos a crear una posible solución. Supongamos que aquí ponemos el libro de computación y computación, que lo llamamos C. Aquí ponemos física, 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 y aquí ponemos historia. Ok, esta sería una posible solución. Para poder identificar esta solución, aquí deberíamos poner un separador. Bueno, no pongamos una X, pongamos una barra en realidad. Ok. Este es un separador. Y esto de aquí también es un separador. Ok, entonces en realidad estos separadores también vamos a asumir que toman un espacio. Y como ustedes pueden ver, entonces para generar una posible solución consta de los espacios para los libros y los espacios para los separadores. En este caso, la solución viene dada por lo siguiente. Necesito poner 6 libros y 2 separadores. En total necesito 8 espacios. De estos 8 espacios, escojo 6 para los libros y los 2 espacios que me quedan los escojo para los separadores. O puedo primero poner, perdón, aquí no, sí está bien. O puedo empezar poniendo primero los separadores, es decir, de los 8 espacios que tengo, 2 ocupo para los separadores y los 6 espacios restantes los uso para poner los 6 libros. Estos resultados son exactamente iguales. Y aquí justamente está el caso donde yo les había dicho que noten ustedes que 8-6 es lo mismo que combinación 8-2. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí la clave está en haber identificado que para poner una solución o construir una solución, yo necesito espacio para los objetos indistinguibles y separadores, justamente para separar los objetos o los elementos de cada categoría que no se pueden distinguir. Entonces, así es como se construye esta solución y ahora sí podemos volver al caso anterior y decir, ok, entonces esto que está aquí es, si tengo que seleccionar n objetos, ok, de k categorías, entonces necesito n espacios para los objetos y k-1 espacios para los separadores. Si tengo k categorías, necesito un número de separadores igual a k-1. En total necesito n más k-1 espacios. Y en esos, de todos estos espacios disponibles para objetos y separadores, primero pongo los separadores y luego pongo los objetos, que sería nn. Claro, pero ya no se escribe esto nn porque esto vale 1. De todas maneras, pongamos acá. En cambio, esta fórmula de aquí es, ya hemos dicho, para colocar n objetos iguales de k categorías diferentes, necesito n más k-1 espacios. Ahora de estos n más k-1 espacios, escojo n para poner los objetos y los k-1 espacios restantes los ocupo con los separadores. Claro, nosotros ya sabemos que esto vale 1 y que esto vale 1. Por lo tanto, ¿ok? Las fórmulas son estas que planteamos aquí, ¿ok? Y ese es el caso de este teorema. Así entonces se considera esta parte. Claro, la genialidad de demostrar este teorema es asumir que
yo necesito separadores para los objetos, ¿ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. A ver, la pregunta es si le puedo explicar de nuevo esta solución. No, lo último. Ah, esto. Ujú. Ok. Bueno, el teorema nos dice que si nosotros tenemos K conjuntos, donde K conjunto tiene al menos n elementos idénticos, el número de selecciones no ordenadas de n elementos a partir de X está dada por esta fórmula de aquí. En realidad estas dos expresiones son equivalentes. Entonces, lo que habíamos visto es, ok, esto que dice en el teorema es, puesto ya de manera más concreta, por ejemplo, este caso. Tengo 3 categorías de libros, computación física e historia, de los cuales yo quiero seleccionar 6 libros. Cada categoría tiene al menos 6 libros. Entonces, habíamos explicado que una posible solución está, o más bien dicho, necesitaría de 6 espacios para los libros y 2 espacios adicionales para los separadores. En total necesito 8 espacios. Entonces, de esos 8 espacios, escojo 6 para poner los libros y los 2 espacios restantes para los separadores. O primero, de los 8 espacios que tengo, pongo en 2 de ellos los separadores y en los 6 restantes pongo los libros. ¿Ok? Bueno, pues eso generalizando, digo, ok, quiero colocar n objetos de K categorías diferentes, ¿ok? Entonces, si tengo n objetos, necesito n espacios para los objetos, y si tengo K categorías, necesito K-1 separadores. En total necesito n más K-1 espacios. De esos n más K-1 espacios, aquí empiezo poniendo primero los separadores en K-1 espacios, y en los n espacios que restan, ubico los objetos. O de los n más K-1 espacios, empiezo poniendo primero en n de ellos los n objetos, y en los K-1 espacios restantes pongo los separadores. Combinación n de n y combinación K-1 de K-1 es 1. Y simplemente con esto hemos puesto, digamos, hemos hecho una pseudo demostración de este teorema que está aquí. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, profe, ya lo entendí. Ok, muy bien, gracias. Vamos acá. Suponga que existen 3 pilas de pelotas rojas, azules y verdes, y que cada pila contiene al menos 8 pelotas. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar 8 pelotas? Entonces aquí es donde nosotros podemos plantear el teorema, ¿no? Para justamente resolver este ejercicio. Entonces, existen 3 pilas de pelotas. Aquí están la pila de pelotas rojas. Ok. Aquí está la pila de pelotas azules, dice primero. Ok. Y luego tenemos una pila de pelotas verdes. Ok. Cada una de estas pilas tiene al menos 8 pelotas. En total tenemos que seleccionar 8 pelotas. Ok. Como no hay ninguna restricción, puedo yo seleccionar 8 pelotas de un solo color, o de 2 colores únicamente, o pueden haber de los 3 colores. Entonces, en este caso, la solución sería el literal A. No pongamos X, pongamos una variable que describe mejor. Pongamos número de bolas rojas más número de bolas azules más número de bolas verdes debe ser igual a 8, donde rojo debe ser mayor o igual que 0, azul debe ser mayor o igual que 0 y verde debe ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Este es un caso del teorema que recién acabamos de ver, donde yo necesito seleccionar 8 objetos de 3 categorías diferentes. Esta es la ecuación, y esta ecuación, el número de soluciones está dado por necesito 8 espacios para los objetos y más 2 espacios para los separadores, 10. De esos 10 espacios, escojo 8
para los objetos y los 2 restantes para los separadores, o lo que es lo mismo, de los 10 espacios que tengo, elijo primero los 2 espacios para los separadores y los 8 espacios que quedan los ocupo con los objetos. Entonces esto es combinación 10-8 o combinación 10-2, que es exactamente el mismo resultado. Ya sabemos nosotros que estos términos combinatorios, bueno, vamos a ponerles, esto es igual a 10-2, 10-8, combinación 10-8, y esto es igual a combinación 10-2. Creo que ahí queda más claro. Este sería el caso A. Vamos al caso B. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar 8 pelotas si se debe tener al menos una pelota de cada color? Bueno, pues en este caso podemos plantear de nuevo la ecuación. Rojas, pelotas rojas, más verdes, más azules. Pelotas rojas. Sigo con este color. Ok. Pelotas rojas, más azules, más verdes, deben dar 8. Pero ahora, R debe ser mayor o igual que 1, A debe ser mayor o igual que 1 y V debe ser mayor o igual que 1. Este es el caso del teorema de De Moivre, que nos dice que en este caso, para obtener 8 como una suma de unos, necesito 7 signos más. Pongamos la palabra solución también. Entonces necesito 7 signos más para obtener sumando 8 unos 8. Y de esos 7 signos más, elijo 2. Y esta es la solución. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Me dicen, entonces, el caso A es un caso del teorema que recién acabamos de ver y el caso B es un caso del teorema de De Moivre. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien. El siguiente ejemplo nos dice cuántas soluciones en enteros no negativos hay para la siguiente ecuación. Ok, entonces en enteros no negativos, bueno, pues aquí lo que sabemos es que el x sub i debe ser mayor o igual que 0 con i 1, 2, 3 y 4. Ok, esto es el caso del teorema que aplicamos en el ejemplo A. Tengo 29 objetos, tengo 4 categorías, por lo tanto necesito 3 separadores. Y de estos 32 elementos puedo elegir 29 de ellos para poner los objetos y los 3 restantes para poner los separadores. O de estos 32 espacios puedo elegir 3 para poner los separadores y los 29 restantes para los objetos. Y esto me da este resultado de aquí. Bien, aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice cuántas soluciones hay, cuántas soluciones para esta ecuación se tienen que satisfagan estas condiciones. Aquí, bueno, lo que tengo que hacer es llevar estas condiciones o al caso del teorema de De Moivre o al caso de este teorema que hemos visto. Es decir, o a todas las ecuaciones, a todas las condiciones les pongo mayor que 0, mayor o igual que 0, perdón, o a todas las pongo mayor o igual que 1. ¿Ok? Y con eso se puede resolver ese problema. ¿Ok? Entonces, simplemente es hacer lo mismo que hicimos para una anterior ecuación, haciendo que todas valgan más, que todas las condiciones sean más grandes o iguales que 0, o que todas sean más grandes o iguales que 1, y aplico el teorema correspondiente según cómo estén estructuradas las condiciones. No lo vamos a hacer, esto es ya bastante trivial. ¿Cuántas soluciones en enteros positivos se puede encontrar para la siguiente ecuación? Un caso más del teorema de De Moivre. Enteros positivos, ¿qué implica? Implica que x sub i debe ser mayor o igual que 1, con i 1, 2 y así sucesivamente hasta 5 para este caso, ya sabemos. ¿Cuántas soluciones en enteros no negativos? Ya sabemos que esto implica xi mayor o igual que 0. Ok, y pues una vez que identificamos esto,
resolver es simplemente aplicar la expresión correspondiente. Listo. Ok, aquí tenemos un último ejemplo que dice se desea repartir entre 4 personas un total de $100 que se encuentran en billetes de $10. Una o más personas pueden no recibir nada. ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer la repartición? Ok, entonces vamos a decir que X1 es el... Ahí viene el tema importante, ¿no? Aquí podemos decir, ¿es el valor que recibe la persona 1 o es la cantidad de billetes que recibe la persona 1? Entonces vamos a irnos por cantidad de billetes y ya nos vamos a dar cuenta por qué escogimos esto. Cantidad de billetes de $10 que recibe la persona 1. ¿Por qué cantidad de billetes y no valor? Porque los billetes están en $10. Entonces la persona 1 nunca va a poder recibir $15. Es imposible. ¿Por qué? Porque o recibe 10 o recibe 20 o no recibe nada. Bueno, no recibe nada, recibe 10, puede recibir 20 o puede recibir 30 o 40 o puede recibir todos los 100, pero no puede recibir 25, no puede recibir 35, ¿no? X2, lo mismo, cantidad de personas, cantidad de billetes que recibe la persona 2 y así sucesivamente 3 y 4. ¿Ok? Entonces con eso planteamos la ecuación. X1 más X2 más X3 más X4. Esto es igual a, como estamos en el caso del número de billetes, esto es 10 billetes ahí para repartir, que serían los $100. Las soluciones son tales que X1, X2, X3 y X4 sean más grandes o iguales que 0. Bueno, pues esto es igual a colocar 10 objetos de 4 categorías distintas, para lo cual necesito 3 separadores, y de estos 3 espacios puedo elegir 10 para los objetos y en los 3 restantes poner los separadores, o de estos 13 espacios elegir directamente 3, primero 3 para los separadores y luego 10 para los objetos. Esta es la solución para este problema. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. ¿Está claro? Listo, entonces con eso terminamos esta parte de resolución de ejercicios relacionados con combinaciones.